Por un 2024 de lucha, es hora de construir la alternativa obrera. La clase trabajadora en nuestro país y en el mundo resiste la brutal ofensiva del capital contra el salario y las condiciones de trabajo. En su desesperada carrera por recomponer su tasa de ganancia, el capital descarga todo el peso de la crisis sobre las espaldas y los bolsillos de la población trabajadora. Se promueven desregulaciones, flexibilización del contrato de trabajo, precarización de las relaciones laborales, crece el desempleo y se ajusta contra los trabajadores en forma periódica. Estamos siendo testigos de una evolución que no puede subestimarse en la redistribución económica del mundo de acuerdo a los intereses de los imperialistas. Las guerras en curso son una demostración de lo que acabamos de afirmar y vienen a confirmar de modo palmario las tesis que hace más de un siglo defendiera Lenin acerca del reparto del mundo entre las grandes potencias y del carácter predatorio del imperialismo. Los problemas de la economía mundial, agravados por las intensificaciones de estas contradicciones, dejan claro que en el marco de las relaciones capitalistas estos problemas son insolubles, es decir, no tienen solución. Los salarios caen, la pobreza se generaliza y se extiende incluso en los países de las economías centrales. Como consecuencia directa de esta durísima realidad, la clase obrera lucha y protagoniza levantamientos y huelgas a lo largo y ancho del mundo. Estas movilizaciones, estos levantamientos de la clase obrera, necesitan una perspectiva socialista y una orientación de poder para poder triunfar. Cualquier mirada atenta al mundo de hoy no deja lugar para ilusiones terceristas. O superamos las actuales relaciones de producción y avanzamos en la construcción de un mundo sin explotados ni explotadores, o seguiremos presenciando cómo se profundiza la crisis social y económica con sus terribles consecuencias. En Uruguay, la abrumadora mayoría de los trabajadores perciben salarios de infraconsumo y viven una verdadera odisea para llegar a fin de mes. La inflación de los productos de primera necesidad pulveriza el salario. La ausencia de una política pública de acceso a la vivienda condena a cientos de miles de uruguayos a vivir en asentamientos irregulares. La desregulación del mercado de alquileres solo favorece la especulación inmobiliaria. El acceso a una salud de calidad se le niega a los trabajadores como consecuencia de un sistema crecientemente mercantilizado, con una salud para pobres y una salud para ricos. Las sucesivas reformas educativas van en el sentido de educar para el mercado de los servicios y convertir a nuestros gurises en la mano de obra barata de las transnacionales. Dos reformas de carácter estructural se vienen produciendo a escala planetaria: las reformas laborales y las reformas de los sistemas previsionales o de seguridad social. Ambas se corresponden con los intereses del capital de recuperar su tasa de ganancia y aumentar los niveles de explotación sobre los trabajadores. Por tanto, y en esta coyuntura, y en nuestro país, adquiere verdadera centralidad la lucha contra la reforma reaccionaria y regresiva de la seguridad social, impulsada por el gobierno de la derecha y con la anuencia de buena parte del progresismo. Aspiramos a que el proceso de lucha por el triunfo del plebiscito propicie las condiciones para un reagrupamiento social y político que asegure en las calles que no se burle la voluntad popular. El gobierno de la calle Pou y la coalición multicolor expresa claramente los intereses de la clase dominante y gobierna en función de perpetuar sus privilegios. Al tiempo que se va descomponiendo en medio de sucesivos episodios de corrupción y manejo espurio de los recursos públicos, la oposición progresista, que gobernó durante 15 años, ha demostrado no ser una alternativa a favor de los intereses de los trabajadores. En Uruguay y en la región, los progresismos han pavimentado el terreno para el acceso al gobierno de la derecha más reaccionaria. Frente a esta realidad se torna una necesidad política avanzar en la unidad de los que luchan y promover los más amplios acuerdos que permitan la convergencia de distintas organizaciones encolumnadas tras un programa de soluciones reales. Nuestra unidad no puede ser la suma mecánica de siglas y documentos, sino que debe construirse al calor de la lucha de clase y en diálogo permanente con los sectores populares. Participaremos con decisión de los procesos de movilización y lucha, así como también de los procesos electorales, levantando las banderas de la emancipación de la clase obrera y la superación del capitalismo. Bajo la égida del reformismo y su hegemonía sindical, la clase obrera lucha en forma dispersa,
careciendo de un plan de lucha que unifique los conflictos y con una enorme orfandad de proyecto estratégico. Se nos impone entonces la necesidad de levantar el proyecto histórico y social de los trabajadores y luchar por un gobierno obrero. Desde el Frente de Trabajadores en Lucha, comprometemos nuestros esfuerzos militantes en esta dirección y comprometemos nuestro trabajo unitario en la construcción de esta alternativa. Estamos seguros que la clase obrera cumplirá su tarea histórica de sepultar el capitalismo y alumbrar un mundo sin explotados ni explotadores. Por un 2024 de lucha. Los trabajadores primero, arriba los que luchan.